Buenas tardes. Bienvenidos a la jornada sobre la atención a las víctimas del delito de trata de seres humanos que se organizan en las jornadas del Congreso de Abogacía Joven y hoy en concreto en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Aprovecho para agradecer a todas y a todos la inclusión y sobre todo a nosotras de la mujer en el ámbito laboral y bueno, en definitiva, los avances que entre todos conseguimos. Quiero agradecer igualmente a los organizadores de la Asociación de Jóvenes Abogados. En mi nombre estoy segura de que en nombre de todos los participantes, su encomiable dedicación para acercarnos a continuas formaciones y a encuentros en todos los ámbitos del derecho de forma accesible, organizada y con una gran rigurosidad académica. Sin más, acudimos a la ponencia en la que se abarca la atención a las víctimas del delito de trata de seres humanos. La ponencia tratará los diferentes aspectos legislativos actuales en el delito de trata de seres humanos, centrándonos en la trata con fines de explotación sexual, que supone esta una de las formas de explotación evidentemente más terribles, donde las víctimas principales son mujeres y niñas. Haremos un tránsito por todo lo que es el camino de la norma hasta su situación actual. Voy a recalcar que además es un momento clave, ya que podemos tener en cuenta que nos encontramos en una situación de crisis en Europa y este será un tema a tener en cuenta, ya que a lo largo de la historia los grandes éxodos humanitarios provocan además un incremento considerable en este tipo de delitos y por ello abordaremos la manera de trabajar y ayudar a estas víctimas desde nuestra perspectiva como letrados, como abogados. El ponente es don Mariano Calleja Estellés, que nos acompaña, es letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde el año 1999, es letrado en el Servicio de Orientación Jurídica a Extranjeros e igualmente es coordinador del Servicio Municipal de Orientación Jurídica en materia de extranjería y para supuestos de racismo, xenofobia, homofobia y transfobia. E igual en la actualidad es director del curso de acceso al turno de oficio de tratas de seres humanos y es especialista en trata por el Consejo de Europa. Así es, sin más, quisiera dar paso para su intervención a nuestro compañero de la Asociación de Jóvenes Abogados. Muchísimas Gracias. gracias, Isabel, por tan excelente presentación. Sin duda, además, hoy un día tan importante como el Día Internacional de la Mujer, hemos preparado una serie de sesiones donde hemos puesto el foco principal y el protagonismo en las mujeres. Bueno, básicamente la sesión de hoy, simplemente para todos los asistentes que nos están escuchando ahora mismo, tenéis a vuestra disposición un pequeño cuadrito para poder mandarnos las preguntas que consideréis oportunas. Las formularemos al final de la sesión y nada, os animamos a participar, a exprimir a este gran ponente que tenemos hoy y esperamos de todo corazón que esta sesión os guste. Muchas gracias. Adelante, Mariano. Muchas gracias a ambos por la magnífica presentación que habéis hecho. Quiero agradecer a AFA que me haya invitado a participar en este vuestro congreso, en un tema que además tengo que pediros disculpas de antemano porque si bien cuando me invitaron hice una presentación de lo que me gustaría hacer, lo que me hubiese gustado compartir con vosotros, la actualidad ha hecho que esto varíe un poco con respecto a lo que yo tenía planeado. ¿Y por qué? Pues porque la actualidad manda. La actualidad manda. La situación que estamos viviendo en Europa en los últimos días, en las últimas semana y media, hace que haya que tomar decisiones rápidas y los letrados tenemos una parte importante. Hemos visto o vamos viendo cada día cómo se está haciendo un volcado de solidaridad, sobre todo en nuestro país, con Ucrania, y me consta que además hay esfuerzos importantes de AJA por ayudar a las personas que víctimas de este conflicto bélico acaben recalando en nuestro país. Por ello, lo he variado un poco y en vez de extenderme en el mundo de las ideas voy a intentar irme muy a lo concreto
porque creo importante, sobre todo porque además considero que los letrados, y los letrados jóvenes en concreto, que probablemente estéis en asociaciones, estéis en grupos de trabajo y que podáis tener a lo mejor más acceso, es importante que conozcáis cuáles son realmente los supuestos específicos para la detección de víctimas de trata para poder atenderlas. Porque si en un conflicto bélico hay multitud de víctimas, las víctimas que más defensa van a necesitar son aquellas que más desprotegidas están. Probablemente esta situación provoque, y cuando vaya desgranando un poco cuál es el tipo y cómo se ha ido desarrollando este fenómeno, lo vais a ver, cómo es más que probable que si ya teníamos víctimas de nacionalidad ucraniana en España en concreto, como víctimas de trata con fines de explotación sexual, esta situación bélica que viven en su país haga que las mafias consigan una mayor captación por la situación de vulnerabilidad de las mujeres, de las niñas, de los niños, que viéndose desplazados tienen unas necesidades importantes. Es por eso que me interesa específicamente poder transmitiros al menos esos conceptos básicos para que, si bien no, a lo mejor no llegáis a una identificación plena, sí que salten las alarmas para que podáis derivarlo a cualquier recurso que sí que pueda diagnosticar o detectar directamente a estas víctimas de trata, y que cuanto más pronta sea la atención y la protección, mucho más rápido podremos sacarla de una situación absolutamente terrible como ahora podéis ver. Bueno, lo primero que yo quería contaros en este tema es que existió un problema en nuestro país, y fue un problema terminológico. Yo siempre lo cuento, y lo cuento de la misma manera porque es muy gráfico, pero la falta de conocimiento de idiomas del propio legislador español nos llevó a cometer un error importante, un error de bulto a la hora de tipificar el delito de la trata de seres humanos. Así, cuando el legislador se va a las fuentes anglosajonas, que son las primeras que empiezan a regular este tipo de delito, lo ve que está regulado como trafficking. Entonces dice, claro, trafficking, pues tráfico. Problema, que realmente lo que nosotros llamamos tráfico es lo que los ingleses llaman smuggling, pero claro, vete tú a traducir smuggling, ni aunque le quites letras se va a convertir en una palabra española. Problema entonces que hace que el legislador articule la persecución de la trata de seres humanos a través de la figura del artículo 318 bis del Código Penal, que es la del tráfico de personas. Y como no son dos tipos delictivos iguales, eso provocó que hasta la modificación de la ley se escapara del control judicial, del control penal, a los victimarios de este tipo de delito. ¿Y por qué no son iguales? Diréis, bueno, si es lo mismo, estamos hablando de las mismas cosas, estamos hablando de extranjeros y estamos hablando de personas que se desplazan y que luego se explotan o no. Bueno, pues hay diferencias fundamentales. La primera, que no viene en este cuadro, pero os la explico, es que la trata de personas no es necesariamente dirigida contra ciudadanos o ciudadanas, mejor dicho en este caso, extranjeras. La trata se puede producir, y en España ya estamos viendo casos de personas que son españolas y que son víctimas de trata dentro de nuestro territorio. A lo mejor el ejemplo más claro que podamos tener, si lo recordáis, es el de las mujeres en Ciudad Juárez, en México, mujeres que son mexicanas y que se llevan hasta esta ciudad fronteriza con Estados Unidos para explotarlas laboralmente, como además se están haciendo grandes factorías, para explotarlas sexualmente, porque se organizan y se montan prostíbulos para los trabajadores que están allí desplazados y que puedan acceder a esas víctimas a través de los servicios sexuales. Pues en España existe también trata nacional, que es como se viene denominando, pero lo primero que tenéis que tener claro es que no solo se da con ciudadanos extranjeros, ¿vale? Diferencias fundamentales que existen es que, por ejemplo, el tráfico de personas, tal como viene regulado en el 318 bis, la trata viene regulada en el 177 bis del Código Penal. Pues como os decía, el tráfico implica un desplazamiento entre estados. Tiene que haber
una persona que se traslade del punto A al punto B y que entre el punto A y el punto B exista una frontera. En la trata no tiene por qué haber desplazamiento entre estados, puede ser dentro del mismo país, puede ser como ocurre en la Unión Europea, que hay estados que tienen acuerdos de libre circulación, como podemos tener con Francia, con Rumanía o con Bulgaria, y en ese caso no pasa ninguna frontera. Sin embargo, eso no quita que tengamos víctimas de trata, y es un colectivo importante que provienen, por ejemplo, de Rumanía, ¿vale? La segunda de las diferencias importantes es que en el tráfico el traspaso de fronteras siempre se hace de manera ilegal o irregular. Ilegal es directamente pues, un salto de la valla, el intentar pasar no por un puesto fronterizo, o irregular con documentación que viene a ser falsificada, intentando conseguir un engaño. Por ejemplo, en el caso de países con los que tenemos supresión de visado de turista, como puedan ser Brasil, hacer creer a las autoridades españolas que la víctima viene como turista cuando realmente su intención es traerla a España para que, por ejemplo, ejerza la prostitución. Eso supone una entrada irregular. Sin embargo, en la trata, el traspaso de fronteras puede ser ilegal, irregular o totalmente legal o directamente no haber traspaso de fronteras. ¿Vale? En el tráfico, además, el lucro que se obtiene por este tipo de delitos se obtiene por el traslado. Yo cobro por trasladarte del punto A al punto B. En el caso de la trata, sí se obtiene un lucro muchas veces por el traslado, cuando implica un traslado entre estados, pero es que además yo el lucro lo obtengo de la explotación en el destino final. Cuando yo te he llevado al sitio que quiero, que es donde te puedo controlar verdaderamente, es ahí donde yo voy a tener mi máximo rendimiento económico. Porque pensad una cosa, los tres principales delitos que más rendimiento económico tienen a nivel mundial son el tráfico de armas, el tráfico de drogas y el tráfico de personas o la trata de personas, o el tráfico y la trata de personas. Esto significa que estamos ante una forma delictiva que tiene un gran rendimiento económico y que además de ese rendimiento económico tiene a veces menos riesgo que los otros dos y más rentabilidad. ¿Por qué tiene más rentabilidad? Pues es muy sencillo. Si yo me traigo 1 kilo de cocaína de Colombia y la corto, y en vez de 1 kilo la he cortado en varias partes y he obtenido 5 kilos, en el momento en el que venda los 5 kilos obtendré un beneficio. Pero si quiero obtener más beneficio, tendré que volver y traer más cantidad de droga para poder volver a venderla y para poder volver a tener beneficio. En el caso de la trata de seres humanos, eso no se sucede así. ¿Por qué? Porque yo me traigo una persona y la estoy explotando, por ejemplo, en la prostitución, y yo voy a estar explotándola 24 horas al día, 7 días a la semana, 4 semanas al mes, 12 meses al año, los años que considere oportuno o que consiga tener a esa víctima bajo mi poder. Como veis, es muchísimo más rentable, porque tú por el kilo de cocaína sacarás lo que sea, pero por esta persona estás continuamente obteniendo un rendimiento. Tampoco tiene un reflejo, digamos, socialmente muy reprobable. Si alguien se entera que su vecino es traficante de drogas, pues se puede alarmar, pero si el vecino a lo mejor tiene un club de alterne, pues la gente no le genera tanta alarma. Con lo cual, incluso hasta socialmente, aunque eso va cambiando, no tiene esa misma repercusión y es mucho más. Por último, en cuanto a las diferencias entre tráfico y trata, esta es especialmente importante para identificarlo, porque en el tráfico, cuando yo he puesto a la persona víctima de tráfico, que también podemos tener personas víctimas de tráfico, estos sí que son ciudadanos extranjeros, porque es un delito contra los ciudadanos extranjeros. Cuando yo he puesto al ciudadano extranjero en el punto de destino, en ese punto recupera su libertad de movimientos y se marcha. Sin embargo, en la trata, cuando yo la he puesto en el punto de destino, sea el que sea, va a seguir bajo el sometimiento de los captores. Entender incluso que existe muchas veces la figura de la víctima de tráfico que acaba siendo convertida en víctima de trata. Esto significa una persona que quiere salir de su país, que no tiene cómo hacerlo, que paga a una red que le va a ayudar a un traspaso de fronteras, pero una vez en el destino no recupera la libertad y se la obliga a, por ejemplo, ejercer la prostitución. Porque en el tráfico normalmente lo que se hace es un desembolso económico al principio
y a mitad del viaje, antes de llegar a destino, y en el momento en el que llegan se pueden marchar. Sin embargo, en la trata, una cosa que nos puede llamar la atención, que es un indicador, es decir, no, yo iba a pagar cuando llegase a España. Es muy raro, vamos, es prácticamente imposible que una red se deje fiar el pago de sus servicios a que la persona llegue al país de destino, más que nada porque saben que es ilegal y que no lo va a poder reclamar de ninguna manera y que puede desaparecer de su propio ámbito de persecución. Con lo cual, una vez detectado si se ha pagado antes, durante o si el pago se había aplazado hasta después, también podemos ver esa víctima de trata. Volviendo al caso de los ciudadanos ucranianos, ahora mismo la Unión Europea se está volcando y esto va a favorecer que existan menos mafias, pero imaginaros lo que puede ser ese contingente de personas intentando salir de su territorio, porque es un territorio que está en una situación de guerra, que les han atacado y que quieren salir y que se encuentran, por ejemplo, en las fronteras de Polonia, que es de la Unión Europea, cerradas por de la Unión Europea. Pues igual no van a utilizar el puesto fronterizo, utilizarán los campos, utilizarán las montañas, utilizarán pasos de animales o cualquier otro camino que les permita balear esa frontera y poder pasar al otro lado. En este caso ya se están estableciendo las medidas. España, de hecho, publicó hace unos días la normativa en cuanto a estos refugiados que vienen de Ucrania y van a estar protegidos, por lo cual por ahí podemos estar seguros de que se va a cortar una parte del delito, aunque debemos, como os decía antes, seguir atentos para que esto no se produzca, ¿vale? Bueno, aquí hay una cosa que quería compartir con vosotros y es simplemente por una cuestión terminológica, para saber de lo que estamos hablando y para no cometer errores en prensa, en televisión, en radio, en los medios de comunicación en general, incluso en la literatura y en el cine, se utiliza todavía una expresión que es el de trata de blancas. La trata de blancas es una expresión anacrónica que a día de hoy no tiene ningún sentido utilizar y era una expresión que se utilizaba porque en el pasado traficar con personas negras no era delito. Las personas negras eran un bien mueble, como podía ser el ganado o como podía ser los muebles o la ropa o cualquier otra cosa que se pudiese cambiar de manos. Sin embargo, las mujeres blancas sí que estaban consideradas como personas y el venderlas estaba prohibido. Se daban situaciones, por ejemplo, de trata de blancas que se llevaban pues, de Holanda con destino a Latinoamérica, Argentina, Paraguay, Uruguay, con fines de matrimonio forzoso, concubinato, prostitución, matrimonio servil, porque no existían, no había mujeres suficientes allí para los hombres que se habían desplazado, entonces las secuestraban y las llevaban. Realmente el delito era traficar o tratar con una víctima que fuese blanca. Si fuese negra, la hubiesen llevado de África, simplemente hubiese sido comercio de esclavos que estaba regulado. A día de hoy no podemos distinguir por raza, porque realmente en todas las legislaciones está prohibida el poseer a otra persona. No se permite la esclavitud, con lo cual da lo mismo la raza, el color, el origen, la etnia, la religión o cualquier otra condicionante que haga pertenecer a un grupo específico para que yo pueda permitir que eso sea legal, como pasaba con las personas negras que eran víctimas de trata y de tráfico hace unos cuantos cientos de años. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuáles son los antecedentes? Bueno, pues los antecedentes que tenemos son varios. El primero de ellos es el Protocolo de Palermo para prevenir, sancionar, reprimir la trata de personas y especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ¿Y qué herramienta es esta? ¿Qué es este protocolo? Pues mirad, es muy sencillo. A finales de los 90, justo antes de cambiar de siglo, Naciones Unidas, alertada por las diferentes policías, se dio cuenta de una realidad que estaba sucediendo en el mundo y para la cual teníamos que prepararnos. O sea, tenían que preparar los gobiernos y se tenían que preparar las sociedades.
Y era ese supuesto de la globalización, que, os lo diré a lo mejor varias veces en esta charla, pero es para lo bueno y para lo malo, la modernización actúa. Entonces, para lo malo, donde antes teníamos delincuentes que conseguían dinero y ese dinero lo tenían en un colchón o lo guardaban como fuera, no pagaban en B y se sustraían a la acción de la justicia, etcétera, etcétera, al entrar los años 90, los cambios económicos, transacciones, criptomonedas, compra de acciones internacional con supervisiones más laxas, se dan cuenta de que los grandes capitales obtenidos con un origen oscuro o directamente ilícito se movían por el mundo y la tendencia era a blanquear esos capitales para conseguir negocios legales que pudiesen dar el rendimiento adecuado para poder demostrar que una persona tenía medios económicos y eso no levantase las alarmas de la policía para perseguir a alguien por un delito, ¿no? Bien, cuando se dan cuenta empiezan a identificar cuáles son los delitos principales y como los delitos empiezan a cometerse en varios sitios diferentes, no solo en un sitio donde vive el delincuente, sino que los delincuentes, los capitales se mueven y las víctimas también, se dan cuenta de que uno de los delitos importantes es el tema de la trata de seres humanos. Entonces, este protocolo de Palermo nos explicita en su artículo 3A lo que es la definición que luego se ha interiorizado tanto en el derecho comunitario como en el derecho español. Y nos dice, por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño o al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Y además añade, esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Nos dice también que el consentimiento es irrelevante si se utilizan los medios descritos, excepto luego habrá una matización que os diré que es en el caso de menores, ¿vale? Y la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción del niño con fines de explotación se considerará trata incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios descritos. Esto es lo que en principio da una herramienta a todos los gobiernos para que sepan definir lo que es la trata, lo interioricen como tipo penal y puedan perseguir el delito y puedan condenar a las personas y ayudar, porque también el protocolo de Palermo luego es complementado también con el de Estambul y las directivas de la Unión Europea para la protección de la víctima. Porque una de las cosas más importantes que hay en la atención a las víctimas es buscar su protección inmediata, ¿vale? Podemos continuar con los procedimientos penales y la persecución del delito, que eso está muy bien y es fantástico para intentar acabar con los grupos delictivos, pero tenemos que tener especial cuidado con esa víctima de trata, con esa mujer que ha sido engañada para trasladarse y a la cual se ha explotado sexualmente o se ha intentado explotar sexualmente, ¿vale? Y tras el protocolo de Palermo, la directiva 2011-36 de la Unión Europea del 5 de abril dice en su artículo 12.2: los Estados miembros garantizarán que las víctimas de la trata de seres humanos tengan acceso inmediato al asesoramiento jurídico y, de acuerdo con el Estatuto de la Víctima en su correspondiente ordenamiento jurídico, a la representación legal, incluso a efectos de reclamar una indemnización. El asesoramiento jurídico y la representación legal serán gratuitas cuando la víctima no tenga suficientes recursos económicos. Bien, esto que nos dice la Unión Europea nos lo dice de esa manera porque las legislaciones internas de cada país son diferentes en cuanto al acceso a lo que nosotros llamamos la justicia gratuita. Y ahí es donde voy yo en concreto. Aquí no se nombra la justicia gratuita porque no en todos los países se llama justicia gratuita ni en todos los países se llama turno de oficio. Con lo cual, evidentemente, lo que está diciendo el legislador europeo es, oiga, formen ustedes a sus abogados porque las víctimas de trata tienen derecho a una asistencia legal gratuita proporcionada por el Estado. Es más, posteriormente se desarrolla y se habla de que esa atención jurídica tiene que ser especializada con operadores jurídicos que hayan recibido una formación transversal, es decir, que hayan tenido formación no solo jurídicas, sino también en la atención a víctimas para evitar procesos de revictimización,
evitar que la víctima pueda no recuperarse y que tenga un sufrimiento innecesario dentro de lo que es el padecimiento que ha tenido como víctima del delito, ¿vale? Por eso, aunque no lo nombre, este artículo 12.2 de la directiva se refiere al turno de oficio y se refiere al papel que tienen los abogados, los letrados del turno de oficio en esta atención a las víctimas de trata, sin desmerecer a las asociaciones que puedan dedicarse a la atención de víctimas y que puedan tener financiación propia por subvención o lo que sea, que tienen un papel y una función determinada, pero que no es óbice en absoluto para poder acudir a esta asistencia letrada de oficio que se proporciona y que, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Madrid proporciona, ¿vale? Esto es una atención necesaria porque además las víctimas tienen necesidad de esa atención para el reconocimiento de su estatus como víctima y para el ejercicio de los derechos. Una de las cosas de las que podemos sentirnos especialmente orgullosos en Madrid es que con la modificación de la normativa en materia de en materia de justicia gratuita, recientemente, bueno, parecida hace muy poco tiempo, se establece que solo hay 3 tipos de víctimas en concreto que no necesiten acreditar medios económicos de ningún tipo para acceder a la justicia gratuita. Son las víctimas de violencia de género, son las víctimas de terrorismo y son las víctimas de trata. Y digo que podemos estar especialmente orgullosos porque ese epígrafe en concreto no figuraba en el proyecto original. En el proyecto que se le pasa a los colegios de abogados y al Consejo General de la Abogacía para que hagan aportaciones o apreciaciones sobre lo que hay, no figuraba ese. Y fue una aportación del Colegio de Abogados de Madrid la que consigue que se introduzca directamente, pero no porque lo haya pedido el Colegio de Abogados de Madrid, sino porque la normativa internacional, de hecho, se fundamentó de aquella manera diciendo, oiga, es que lo dicen las normas internacionales, lo dice la Unión Europea y tenemos obligación de reconocérselo, no es que lo queramos hacer nosotros sobre cualquier otra persona, y se introduce en la normativa de justicia gratuita, cuestión por la que yo me congratulo. ¿Y cuál es el marco jurídico nacional? Es decir, ¿de qué estamos hablando a día de hoy? ¿Y qué tenemos en España? Bueno, pues en España lo primero que tenemos es la tipificación del delito de trata, que figura en nuestra Ley Orgánica 1095, que es el Código Penal, en su artículo 177 bis, aunque el delito de trata, como os he dicho, no aparece en 1995, cuando aparece este Código Penal, cuando se reforma y se hace este nuevo Código Penal. El delito de trata aparece en el 2010, después de que llevásemos arrastrando muchísimo tiempo esa mala interpretación, esa mala denominación y tuviésemos que perseguir a los victimarios, a los agresores, a los culpables del delito de trata a través del delito del tráfico de seres humanos. Huelga decir que no se les podía perseguir por un motivo fundamental. En el artículo 318 bis se dice que serán reos del delito de tráfico de seres humanos aquellos que traspasaron una frontera con destino a España o a algún país de la Unión Europea con fines de explotación sexual. Claro, en cuanto te pide el tipo penal de 318 que pases una frontera y te encuentras con víctimas de Rumanía que no pasan ninguna frontera, el juez no puede penar. El juez te dice, bien, y si no pasa ninguna frontera, ¿qué hago yo con el 318? Es por eso que aparece, y es nuestra primera fuente, al menos de legislación, lo que tenemos aquí sobre la normativa que estamos utilizando. Pero también tenemos la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social con su artículo 59 bis. Ley Orgánica 4/2000, para el que no esté familiarizado con ella, es la Ley de Extranjería. La Ley de Extranjería lo que hace es incluir, porque la Ley de Extranjería es la 4/2000, pero si alguno tenéis curiosidad jurídica, por favor, ir a leeros cómo es la Ley Orgánica 4/2000 modificada por Ley Orgánica. Es una ley orgánica que se modifica cada vez que había un cambio. Hay modificaciones de la Ley de Extranjería que se metieron en la Ley de Violencia de Género, o sea que es una cosa como, vamos a modificar las tasas de basuras, oye, méteme una modificación a la Ley de Extranjería que igual nos viene bien. Pues aquí se ha hecho de todo. Una de las modificaciones fue la entrada, esta es una modificación muy correcta porque se incluye el artículo 59 bis, que es la regularización de víctimas de trata cuando son identificadas como tal, que anteriormente se regularizaban por el artículo 59, que era la colaboración con la justicia, pero no se podía mantener, y esto, ahora que no nos escucha nadie os lo cuento porque era muy divertido. La aplicación del artículo 59 de la Ley de Extranjería preveía que las autoridades administrativas, policiales,
fiscales, judiciales, podían solicitar la documentación de la víctima que había colaborado con esas autoridades en cualquier delito. La única persona que no podía pedir la regularización por colaboración, ¿quién era? La víctima. Claro, era un poquito raro. Aquí con el 59 bis ya se le permite, fue reparar un poco y poder permitir. Aunque sigue el 59 normal y las autoridades judiciales pueden solicitar esa regularización, el 59 bis permite a las víctimas de trata específicamente que pidan esa documentación. También desarrollo del Real Decreto 557 de 2011, que es el reglamento de desarrollo de la Ley de Extranjería, sus artículos 140 146, nos va a especificar cuál es el procedimiento y cómo en ese procedimiento se puede acceder a, primero, una documentación durante el periodo de restablecimiento de reflexión, ¿vale? Y luego a una documentación ya como residente en España. Aprovecho el inciso porque creo que no lo desarrollo luego, porque aparte en una hora da poco tiempo, pero por eso os pido disculpas si estoy como un notario aquí a toda mecha, pero estoy intentando que queden muchas cosas. Os hablo de lo que es el periodo de restablecimiento y reflexión, que es muy importante. Este periodo de restablecimiento y de reflexión es el periodo de tiempo durante el cual la víctima está siendo protegida por la policía, cuando ya la ha identificado como víctima, se le puede documentar y está pensando si colabora o no con la justicia, pero aún así se le puede documentar. No es un invento español. El periodo de restablecimiento y reflexión viene en los protocolos internacionales porque la víctima tiene derecho a personarse en el procedimiento, a perseguir a sus agresores, a volver al país de origen y a no querer saber nada de todo esto. Pero eso no quita que se la pueda documentar. Existe la falsa creencia de que si la víctima no declara, no se le da la tarjeta. No es así. La víctima, al menos sobre el papel, si no quiere declarar en el procedimiento, no quiere declarar a la policía, pero quiere ser documentada porque ha sido identificada como víctima, hay que documentarla. Lo digo porque muchas veces nos encontramos en tribunales los argumentos de abogados defensores que dicen, hombre, esta víctima hace una declaración porque a cambio consigue una tarjeta. Pues nada más lejos de la realidad. La víctima va a conseguir la tarjeta, declare o no declare, es que la tiene igual. Con lo cual le da lo mismo, declarar. Le podrá ir más o menos en la condena de ese señor, ¿por qué? O de esas señoras. Porque de esa condena puede también tener un resarcimiento económico, una indemnización por los daños sufridos o porque quiera que se le condene porque ha sufrido un delito, pero no es la regularización el máximo. Con lo cual, ese periodo de restablecimiento de reflexión es importante, sobre todo a la hora de identificar a víctimas, poder contarles que tienen maneras de estar en España, de regularizarse, de no volver a su país de origen, de tener una vida más tranquila, de estar protegidas por el Estado español y por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y es una herramienta importante a la hora de incluso intentar la colaboración con la justicia de esas víctimas. ¿De acuerdo? También una norma relativamente reciente, que es la 14 de 2015, 27 de abril, que es el Estatuto de la Víctima del Delito, y no tanto reciente temporalmente, que ya tiene 7 años, sino reciente en cuanto a la aplicación en los tribunales. Yo que llevo tiempo atendiendo a víctimas, todavía me sorprendo en algún juzgado donde el tema del Estatuto de la Víctima les suena a chino, les suena a ruso. Está mejor dicho, que ahora lo del ruso es malo, malísimo, porque no saben qué es. Y cuando tú dices, no, es una persona que va acompañando, pero es un letrado, ¿no? Es una persona, es que tiene derecho según el Estatuto de la Víctima, pero no puede intervenir, pues nadie dice que esté interviniendo. Es que no puede hacer una declaración, es que no lo marca. Sí, es que el Estatuto de la Víctima lo permite. Miraros este Estatuto de la Víctima porque es muy interesante, es una norma que establece una serie de derechos que a mí me parece que se están aplicando demasiado poco para lo que se intentó conseguir con la norma, ¿vale? Vuelvo al Real Decreto 3/2013, 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de tasas y el sistema de asistencia jurídica gratuita, el Real Decreto 1192 de 2012, de 3 de agosto, por las que se regula la condición de asegurado y beneficiario de efectos de asistencia sanitaria en España con cargo a fondos públicos al Sistema Nacional de Salud, que no es ni más ni menos que esa norma que empezó a aplicarse en el 2012, se dejó suspendido el efecto del artículo 12 de la Ley de Extranjería que reconocía la asistencia sanitaria para aquellos extranjeros empadronados con carencia de recursos económicos y se remitía a esta norma de manera así serpenteante para que se pudiese atender otras necesidades. ¿Cuáles son? Pues en temas de urgencia, en temas de menores siempre van a ser atendidos por la Seguridad Social, por el sistema sanitario, y en el caso de embarazadas, en el embarazo, el parto y el posparto. ¿Por qué? Por la
por la protección del niño. Pero, ojo, tampoco pensemos que esto es una legislación, como alguien va pensando por ahí, que es que somos súper punteros y súper pioneros y tenemos una norma para atender a los extranjeros en cuestiones de urgencia. Eso no es así. Resulta que España es firmante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por el cual se nos obliga a atender de urgencia a las personas que tienen un problema médico. Con lo cual, por ahí ya lo tenemos. ¿Y por qué a las embarazadas y a los niños? Pues por la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que también hemos firmado, y que dice que a los niños menores de 18 años, que es cuando se reconoce que son menores de edad, hay que atenderlos siempre. Y en el caso del embarazo, porque es un nasciturus, porque van a nacer y el niño tiene que ser especialmente protegido. Con lo cual, en el caso del embarazo, parto y posparto, tiene que haber atención para la madre, que es esa figura fundamental en el desarrollo de él. Lo cual tampoco nos pongamos estupendos con que es una normativa que nos hemos montado nosotros, sino que simplemente la aplicación de la normativa internacional que hemos suscrito y que estamos obligados porque la hemos suscrito. ¿Vale? También una norma a aplicar es la Ley Orgánica 19.1994 de 23 de diciembre de protección a testigos y peritos en causas criminales, que para mí, también como penalista, me produce una de las mayores vergüenzas que uno puede sentir cuando hablas con cualquier compañero de otro país. Yo he tenido la fortuna de participar en proyectos a nivel internacional con otros países de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, y cuando tú les explicas que tu ley de testigos y protección a testigos y peritos en causas criminales es una ley que tiene como 3 páginas y que no dice absolutamente nada, ni protege nada, ni tiene dotación presupuestaria, hombre, en el imaginario colectivo, la ley de protección a víctimas es que cogemos a la víctima, nos la llevamos a una casa en Wyoming con una vallita blanca, y la ponemos ahí a que vaya al instituto y a hacer el baile de fin de curso. Pues nada más lejos de la realidad. Aquí no hay ni protección de la víctima, ni de los testigos, ni de los peritos, ni de las familias, ni de nadie. Y es una norma que, siendo ya del año 94, a ver cuándo al legislador se le ocurre, cuando acabe de hacer otras cosas más importantes como bajar la gasolina o la luz, pues se aplica el cuento y empieza a hacer esto. Porque sería importante. Sería importante. Si yo quiero tener un procedimiento judicial con las debidas garantías, decirle a los testigos, a las víctimas y a los peritos que no se los va a cargar nadie, que no los pueden localizar, que el procedimiento está muy tasado para que no pase nada de todo esto. Y toda esta imposibilidad o incapacidad de la norma se está supliendo a fuerza de riñones de los juzgados y tribunales, de jueces valientes, fiscales valientes y abogados valientes y oficiales de juzgados valientes que están haciendo que todo esto intente ser lo menos peligroso posible, pero no por nada. Por lo cual, es una de esas normas que tendríamos que pagar. Luego, también tenemos la Ley 3595 de ayudas y asistencia a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, donde podemos ver esas ayudas. ¿Vale? Y dentro de este marco jurídico nacional, el legislador entiende que tiene que crear unos órganos especializados y da unas instrucciones. Y hay unas instrucciones de la Fiscalía, hay una Fiscalía específica en materia de trata, hay unas instrucciones del Ministerio de Interior para ver quién lleva estos temas de trata, que son las UCRIF, las Unidades contra las Redes de Inmigración y Falsificación Documental, son quienes se encargan, tienen grupos especializados, además especializados incluso por la nacionalidad de la propia red, porque no os olvidéis de una cosa, la trata tiene tantas caras como redes y organizaciones criminales hay, que muchas pueden tener un sistema de funcionamiento que sea propio y que se parezca o no se parezca a las demás, pero hay tantas formas de trata como organizaciones. Tenemos la figura, por ejemplo, del Loverboy, que es muy preferida por ciudadanos de Rumanía o de Europa del Este. ¿Qué es el Loverboy? El Loverboy es este chico guapo que se va a una discoteca, por ejemplo, en Rumanía, conoce a una chica joven, la invita a una copa, se hacen novios y le dice, yo vivo en España, he ido con mi BMW para que lo vea, aunque el BMW tenga 16 años, pero tengo un BMW, yo vivo muy bien, vente a España conmigo, ya verás cómo vamos a vivir. Se enamora, se viene a España y cuando llega aquí, pues mira, no tengo el trabajo ahora mismo, ahora tengo un problema, tienes que trabajar y en lo máximo que vas a poder trabajar sin saber el idioma tal es en esto. Por amor entras. Y por amor entran muchas. Muchas, y esa obligación y esa coacción que existe por un engaño previo. A lo mejor se niegan y entonces ya empiezan a ser agredidas para hacerlo. Y se está dando, y a lo mejor en nuestra
idea, muchas veces nos encontramos con cuestiones de las víctimas de trata que no caben en nuestra mentalidad, pero si lo ves todo en perspectiva, es mucho más complicado abstraerse a esa idea, por ejemplo, del amor romántico. Del amor romántico de que se tiene que dar con un explotador, con un proxeneta, que, ojo, no es solo una cuestión, digamos, cultural de determinados países. Es una cuestión que además viene referenciada en el cine, en la televisión y en las novelas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque además yo hice el esfuerzo, y en eso, lo voy a decir yo, merezco una alabanza, que me vi todas las películas de Crepúsculo y me leí los libros. O sea, así, sin sangrar ni nada. Unos libros en los que hay una chica que resulta que se enamora de un vampiro, que su mayor sueño es que la mate para apartarle de toda la familia y estar muerta con él. Y eso es el sumo. Bueno, tampoco es que la alternativa que tenga sea mucho mejor porque se tiene que ir con nombre lobo, con lo cual tampoco yo sí tenía muchas más cosas que hacer. Y esa cuestión, que se vende como me han separado de todo el mundo y simplemente tengo a esta persona que va a ser mi mundo, es lo más romántico que hay. Pues a una chica de 18, 19 años le parece que es así y se viene. Pero tenemos otras formas que tampoco igual no entendemos. En las mafias nigerianas que se traen mujeres de África Central, en concreto de Nigeria, se les someten a rituales de vudú. Claro, yo me acuerdo la primera vez que en un tribunal le dije a un juez que es que mi defendida, la víctima que yo representaba, había sido obligada porque habían metido vello público en un saco de arpillera y lo habían sometido a un ritual y en caso de que se fuera podría sufrir males, se me quedó mirando pues muy sorprendido. Me dijo, ¿no? Gracias a Dios, eso se ha superado, lo tenemos incluso reconocido en el Tribunal Supremo, ya se entiende que eso es una cuestión que hay que entenderla culturalmente. Yo me acuerdo que además puse el ejemplo, le dije, hombre, yo igual no se cree usted lo del vello público, pero hay gente que somos católicos, apostólicos y romanos y vamos a comulgar y entendemos que es el cuerpo y la sangre de Cristo, de verdad. Por ahí se podía entrar, pero tenemos tantas mafias diferentes como organizaciones existan y tantas formas de trata como organizaciones. Por eso hay que ser especialmente cuidadosos, ¿vale? Aquí hay una serie de normas, ¿vale? Que sobre la policía, fiscalía, judicatura, para intentar tratar y en vía administrativa, pues tenemos el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas desde 2015 al 2018, tenemos el Plan de la Comunidad de Madrid también, tenemos el Protocolo Marco de Protección a las Víctimas del 28 de octubre del 2011, que está un poco desfasado y tampoco es de lo mejor que hay, pero que siguen funcionando en cuanto a este tipo de delitos. Y metiéndonos en profundidad en el tipo delictivo para entenderlo, hay una cosa fundamental y es entender cuál es el bien jurídico protegido. Y en este delito el bien jurídico protegido, según la sentencia 298 del 2015 o la 538 del 2016 del Tribunal Supremo, es la dignidad de la persona. Aquí es lo que se está protegido, ¿vale? Lo que se protege. Y existen tantos delitos de trata de seres humanos como víctimas se han encontrado. Si yo tengo una red y tengo 20 víctimas, serán 20 delitos. No será uno por todas, serán 20 delitos porque atiende a la persona en concreto y se ha faltado a la dignidad de esa persona en concreto, ¿vale? ¿Cuáles son los elementos del tipo? Pues son tres, según el Tribunal Supremo, que son acción, medio y fin, ¿vale? Acción, comportamientos alternativos comprendidos en la conducta típica, la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción, además incluido el intercambio o transferencia de control sobre una persona. Esto significa que todos estos comportamientos se pueden dar por diferentes personas. No hace falta que pensemos en un solo elemento, como pueda ser el lover boy. Hablamos de organizaciones donde uno en el país de origen dice, oye, pues te puedo mandar a España, donde en España como camarera vas a cobrar 3.500 euros al mes, ¿vale? Y está la persona que la coge del punto A llevarla al punto B y hace transporte. La persona que la va trasladando para que no tenga unas referencias. La persona que la coge en una casa o en un establecimiento para que se quede ahí, ¿vale? La recepción de esas personas. Incluso el intercambio de personas que tienen poder sobre otras porque se vende. Es decir, hay una transmisión. Hay una cosa que justo tal día como hoy me gustaría comentaros y es una cosa que
yo detecté y hablando con otros profesionales habíamos visto desde varias perspectivas. Y es las víctimas de trata de seres humanos que acaban convertidas en víctimas de violencia de género. Y podéis decir, pero ¿esto cómo funciona? Pues es muy sencillo. Aparte del inmenso daño que Televisión Española hace poniendo Pretty Woman 8 veces al año, existe la idea del cliente salvador, que era como lo definía una psicóloga con la que trabajaba yo, que estaba muy metida en el tema. ¿Y qué es el cliente salvador? Pues es ese Richard Gere que se va a un club 3 o 4 veces, que cree que se ha enamorado de una víctima, que paga por la víctima o directamente la secuestra de allí, se la lleva y tal, y se la lleva a su casa. Y se la lleva a su casa y en la mayor parte de los casos, pues en la mayoría de los que yo conozco, que son, vamos, en la mayoría, no en todos los que yo conozco, esa víctima de trata acaba en una casa donde un señor tiene gratis lo que antes pagaba por tener. Y además se le limpia la casa. Con lo cual, si encima te niegas cuando yo he pagado por ti y eres prácticamente mi propiedad, aunque no se compren personas, que yo no compro personas, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es enfadarme un poco contigo y golpearte para que aprendas por dónde tienes que entrar. Por eso, incluso en víctimas de violencia de género, podemos ver personas que anteriormente fueron víctimas de trata. Y eso nos tiene que hacer permanecer muy atentos a lo que estamos viendo y a lo que tenemos a nuestro alrededor. Porque muchas veces esa víctima de violencia no te va a reconocer a la primera que estuvo en prostitución. A lo mejor te dice, no, me ayudó en un momento malo de mi vida. Pero hay que escarbar un poco ahí. Porque aunque haya pasado el tiempo y a lo mejor no se pueda perseguir el delito, esa víctima de trata tiene derecho a un tratamiento específico como víctima de trata que a lo mejor como víctima de violencia de género no puedo tener. ¿Vale? Y siguiendo con el análisis que hace el Tribunal Supremo sobre este delito, llegamos a la sentencia 169-2017, 24 de marzo, que nos dice que el delito de trata es un delito de intención donde no es necesario llegar a realizar la finalidad de explotación, lo cual nos deja muy claro que yo puedo haberme traído a la víctima de trata, puede no haber ejercido la prostitución en ese momento porque no les ha dado tiempo, pero aún así el delito se ha cometido, con lo cual puedo perseguirlo y puedo irme contra esos tratas, ¿vale? También la sentencia 396 de 2019, del 14 de julio, nos dice que se trata de un delito de intención o propósito de alguna de las finalidades expresadas en el apartado 1, lo cual significa que basta aquel para su consumación sin que sea necesario realizar las conductas de explotación descritas que podrán dar lugar en su caso a otros tipos delictivos, lo que expresamente prevé el legislador en la regla concursal que incorpora el apartado 9 del artículo 177. A mí me da lo mismo que no lo hayas llegado hasta el final. Tú puedes ser reo del delito de trata más lo que hayas ido, los delitos que hayas ido cometiendo por el camino, que también te los puedo introducir en la persecución que haga del delito, ¿vale? La sentencia del Tribunal Supremo 10-2018 del 6 de marzo nos dice que el delito puede cometerse en varios momentos, evidentemente, desde la captación hasta el alojamiento, pudiendo concurrir cualquiera de los elementos que se exigen, que son la violencia, la intimidación, el engaño o el abuso de cualquiera de las situaciones, y en cualquiera de los momentos temporales, siempre que conste la finalidad típica, y que era lo que se pretendía con la víctima. Con lo cual, como un delito de intención, no es necesaria que se produzca esa finalidad. Y en esta división del delito nos habla de la captación, que sería la atracción de una persona. ¿Qué tenemos que buscar cuando estemos con una víctima? Pues, por ejemplo, ver cómo ha decidido llegar aquí. Si una persona nos dice, por ejemplo, de Ucrania, que ha salido huyendo del país, es decir, ¿y cómo sales? ¿Te pusiste en contacto con alguna organización? ¿Hubo alguien que te ayudó? ¿Se pusieron? Porque hay mucha gente acudiendo allí. Y seguramente mucha gente de buena voluntad, pero ¿qué quita que vaya un desalmado con un coche y diga, sube, que yo te voy a llevar a vivir a mi casa y vas a vivir fenomenal, y se la lleve y empieza a explotarla en un club? Pues no hay mucha protección. Esta mañana escuchaba yo en un medio de comunicación hablar a una representante de la ACNUR, de aquí en España, una persona a la que conozco, me parece muy cabal, decir que por favor se registren las personas que están yendo a actuar sobre el problema y a ayudar,
y que dejen en algún tipo de registro constancia de quién ha ido, a quién ha subido en su vehículo, dónde lo ha dejado, dónde lo ha llevado y dónde se puede contactar con esa persona. Porque en una situación, vamos, hay un viejo dicho, ¿no? Es a río revuelto, ganancia de pescadores. Y a mí me preocupa fundamentalmente. Con lo cual, podemos ver esa captación. Es decir, puede haberse producido en el país de origen, puede haberse producido después de traspasar la frontera de ese país de origen, porque como hemos visto, el delito de la trata no nos exige un paso de frontera, ¿vale? Y suele haber un uso habitual, y eso nos lo dicen reiteradas sentencias del Tribunal Supremo, del engaño o de la coacción. Que el engaño pueden utilizar datos que son total o parcialmente falsos para hacer creer a la víctima algo que es cierto. Por ejemplo, ofertas de empleo de empleos legales, con promesas de una mejora de vida, ofertas de empleo, por ejemplo, en prostitución, pero sin contar las condiciones, porque no significa que la víctima sepa que se va a dedicar a la prostitución el que no sea víctima de trata. La víctima le pueden decir, vas a ejercer en prostitución en este sitio y lo que ganes es para ti. Y resulta que le traen a un sitio, no le dan el dinero que le dan los clientes, ni la dejan salir, ni puede hacer, ni llamar a su familia, ni hacer ninguna, ¿vale? Y el engaño, cuando se da, muchas veces se combina o se sustituye por la coacción, que ahí sí que implica una violencia, una fuerza, una intimidación, para que se acepten las condiciones que se imponen. Y hay muchas maneras de coaccionar. Está el daño directo y personal a la víctima, el tener, como he visto yo, a una víctima encadenada durante una semana y media en una cama, el daño a los familiares, a los hijos. Vuelvo a repetiros lo que os decía al principio. Para lo bueno y para lo malo estamos en el siglo XXI. O sea, para lo bueno es que yo puedo hablar con mi primo que está en Sydney, en Australia. Pero para lo malo es que una víctima, yo le enseño desde mi teléfono móvil un vídeo de cómo su hijo está saliendo del colegio en ese momento en Rumanía, porque tengo a un sicario que lo está vigilando. Y eso da mucho miedo. Mucho, mucho, mucho miedo. ¿Vale? También se suelen utilizar, cuando es necesario para el traspaso de fronteras o incluso para ocultar a la víctima del sistema de protección del Estado, documentos falsos, documentos de viaje o de identidad, que normalmente se pueden retirar. O lo que se dice es, no vas a llevar tu documento auténtico y te voy a dar un documento falso para que pases una frontera. Y luego el documento falso me lo quedo yo. Como yo me lo he quedado, tú no lo tienes, no van a decir que me he quedado con tu documentación porque no es tuya y está falsificada, ¿de acuerdo? Que también es un elemento importante, saber si están en posesión de sus documentos, ¿vale? El traslado implica mover a una persona de un lugar a otro utilizando cualquier medio disponible, y también se relaciona con una técnica fundamental, que es la técnica del desarraigo y que es esencial para el éxito. ¿Por qué? Porque el desarraigo es separar a la víctima de todas sus redes de apoyo, del lugar donde ha crecido, donde habitaba, cortar vínculos afectivos, separarlo de sus redes de apoyo, de sus redes de defensa frente a cualquier situación hostil, para que finalmente no tenga ganas de marcharse de un sitio o no tenga la posibilidad porque se vea sola y abandonada, ¿vale? Si les quitamos las redes de apoyo y las hacemos totalmente vulnerables, es muy difícil que intenten escapar. Si además adornamos todo esto diciendo que la policía es corrupta, que te van a detener por haber ejercido la prostitución y vas a la cárcel 10 años, que te van a pegar palizas, etcétera, etcétera, en un país que no conoces, pues tienes un problema. Pero incluso en las víctimas de trata nacionales se hace ese desplazamiento. Es decir, víctima de trata captada en Madrid que se lleva a Zamora o que se lleva a Salamanca. Esas víctimas también has cortado y aunque no esté fuera del país, también se suelen utilizar personas con un cierto perfil que les pueda asustar la policía, ¿vale? Esta trata interna nos habla en la sentencia 191-2015, 9 de abril, que nos dice: la descripción típica prevé que la conducta se ejecute en territorio español desde España, en tránsito con destino a ella. No exige, pues, el traspaso de una frontera como un elemento del tipo que resulte necesario en todo caso. Y es cuando el legislador se da cuenta, en el 2015, de que, bueno, se da cuenta, no, ya se estaba aplicando el 177 en el 2015, de que el 318 era absolutamente inadecuado. Y nos habla la 298 del 2015, 13 de mayo, de la trata interna transnacional. Y cambia el fallo original y condena por el 318 bis en vez de por el 177 bis. ¿Por qué? Porque había un traspaso. No había un traspaso de frontera al principio acreditado y luego sí que se acredita y por eso modifica el fallo, ¿vale?
En la 53/2014 y la 191 hablan de buscar hospedaje a la persona tratada y el conocimiento de su introducción en España tras una captación con destino a explotación sexual. Y a la persona que ha facilitado ese hospedaje, que no estaba ni en la captación, ni en el traslado, ni está posteriormente en la explotación sexual, también se la condena por trata, porque le da el hospedaje. Ojo, porque conocía el destino de la víctima. No es lo mismo que invites a alguien, a la sobrina de quien tú crees que es un amigo, a pasar 2 noches en tu casa, y otra es que sepas que la van a dedicar a la prostitución, ¿vale? Y la explotación, que es la obtención de beneficios financieros, comerciales o de otro tipo a través de la participación forzada de otra persona en trabajos o servicios forzados, explotación sexual, incluida la pornografía, realización de actividades delictivas, mendicidad, extracción de órganos corporales y celebración de matrimonios forzados. No solo en la explotación sexual hay un montón de víctimas mujeres, y me estoy centrando en ellas, como os he dicho al principio. También en la mendicidad y en los matrimonios forzados. Y cada vez más, y es muy triste decirlo, para trabajos, y hablamos de trabajos en el campo, donde las mujeres ejercen un trabajo mucho más duro, se les paga mucho más dinero, encima después de las jornadas se abusa sexualmente de ellas, y no estoy hablando de países que estén a 5.000 kilómetros, estoy hablando de nuestro país, y si no, buscad en la hemeroteca porque tendréis un montón de noticias sobre eso. Los medios, ¿qué tiene que concurrir salvo en el caso de menores? Violencia, intimidación, engaño o abuso de situación de superioridad, ¿vale? De este modo el consentimiento no existe, o si existe es irrelevante, que es lo que nos dice, ¿vale? La violencia, una cosa importante, no nos hacen falta que haya secuelas físicas, no nos hacen falta que tenga los ojos morados o un hueso roto, no. Tenemos que ver que esa violencia se está utilizando también a lo mejor de manera psicológica y probarla, ¿vale? La intimidación, actos de violencia física que puedan ser sobre ellos o sobre terceros. Ya nos habla la sentencia 910 del 2013 de tener violencia utilizando a uno de los hijos de la víctima, ¿vale? El engaño, cualquier mecanismo engañoso eficaz para formar una voluntad viciada en el sujeto pasivo, nos va a pedir la jurisprudencia, ¿vale? Los medios más comunes, propuestas o contratos ficticios de empleo, seducción amorosa, el lover boy del que os he hablado, o técnicas más complejas de sugestión como el hechizo o el vudú. Y fijaos, sentencias del Tribunal Supremo 349 del 2005, 951 del 2009, 651 del 2010 o 249 del 2011. Se empezaron a reconocer como formas de coacción, ¿vale? El abuso de superioridad, necesidad de la vulnerabilidad de la víctima, ¿vale? ¿Cuál es la vulnerabilidad? Pues si estamos hablando de víctimas extranjeras, que carece de documentos, desconoce el idioma, no tiene vínculos sociales o familiares, no tiene amigos, no tiene red de apoyos. Si además añadimos que mantiene una relación sentimental con el proxeneta o con alguien de la red, porque el proxeneta puede ser el loverboy, puede ser el portero del club de alterne o del piso donde esté ejerciendo la prostitución, y ya es parte de él, ¿vale? Entonces, también tenemos esa situación de vulnerabilidad, ¿vale? Entrega o recepción de pagos para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima. Hay casos de pleno sometimiento a los progenitores, al padre, al marido, al patriarca o líder comunitario que todavía se producen en determinadas culturas, y son estas personas, el padre, el marido, el patriarca o el líder, el que vende a esa mujer o a esa niña a una red para que sea explotada sexualmente. Y aparte se queda con unos ingresos por haberla vendido. No se regala, ¿vale? También puede ser en los casos en los que la víctima se haya previamente tratada. Por eso a mí se me ocurre esa figura del cliente salvador del que os hablaba antes, que la saca del club, paga con ella y en casa ejerce violencia de género. Para mí habría que investigar un poco más y no perseguir el delito de la violencia de género en ese caso en concreto, sino irse también y añadir el 177 bis del Código Penal, porque es una persona que ha pagado por una víctima de trata, que ha comprado una víctima de trata, y hay un montón de sentencias, como veis aquí, que hablan de este tema, ¿vale? La finalidad de la explotación,
es la explotación de la víctima, es la razón de ser del delito. Ya tanto el protocolo de Palermo como la Convención de Varsovia y la Directiva 2011-33 tienen un listado de posibles formas de explotación que pueden incluir algún otro tipo de explotación. Es un numerus apertus, o sea, se pueden incluir más. Sin embargo, el 177 bis que tenemos nosotros es una lista más cerrada. Deberíamos intentar, hemos hecho un 177 bis muy largo, pero deberíamos haber puesto como nos dice la normativa internacional, un número más abierto. ¿De acuerdo? Bueno, el consentimiento, como os he dicho, es irrelevante, en los menores tiene que existir. Y, por último, os quería hablar del apartado 11 del artículo 177 bis, que es el de la exención de responsabilidad penal de las víctimas por hechos que sean susceptibles de reproche penal cometidos como víctimas de trata por la explotación sufrida, ¿vale? Es decir, el apartado 11 del 177 bis dice que no se les procesará. Y recientemente ha habido una sentencia, creo que es de septiembre, la provincial de Barcelona, que aprecia esta eximente del artículo 177 bis apartado 11 en una mula, una mujer que había sido utilizada para llevar droga en su interior, que se la detiene en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, si no recuerdo mal, con una cantidad de droga, y que, aunque la policía no la había identificado como víctima, que son ellos quienes identifican, el juez la identifica como víctima porque le dan todos los criterios y entiende que es víctima de trata y la exonera del delito por este 177 bis. Y dice, el apartado 11 dice que si es víctima y esta mujer se la traía para esta finalidad, para explotarla de esta manera, ¿vale? Esto tiene una serie de problemas prácticos, ¿vale? El tema de las eximentes. Muchas veces no se ha identificado como víctima más que en un momento posterior, con lo cual tiene condenas anteriores, no se pueden reabrir los procedimientos, a veces los procedimientos coexisten, no se unen, no se tienen en consideración, bueno, una serie de problemas que no es hoja. Y la prueba preconstituida, que es ese sistema por el cual intentamos que las víctimas cuanto antes salgan del procedimiento penal, hagan la declaración con los requisitos que vienen marcados en la jurisprudencia, como por ejemplo la sentencia del Tribunal Supremo 484 del 2014, para que tengamos realmente una prueba que nos sirva en el plenario, que nos sirva como prueba plena para poder conseguir una condena, para que no se desestime por defecto de forma, y que además es la recomendación internacional y es la que me consta que el Consejo General del Poder Judicial está recomendando a los tribunales hacer cuanto antes para que esas víctimas puedan salir del procedimiento penal y continuar, iniciar, desarrollar plenamente un procedimiento de recuperación sin tener que estar siempre con la revictimización de repetir lo que les ha pasado en su momento, que lo único que hace es retrasar su recuperación y que realmente no consigue nada más. Bueno, yo con esto, si me lo permitís, acabo y creo que me he extendido un poco más de lo que me tocaba. No pasa nada, vamos, no pasa nada, Mariano. Bueno, quiero darte las gracias por ser tan cercano en este tema y también por habernos concienciado, haber intentado concienciarnos un poco de la realidad sobre el delito de trata de seres humanos, que puede ser algo que pensemos que es una cosa, pues eso, que ocurre fuera, sin embargo, pues en nuestro propio país, pues tristemente ocurre y sucede. Mira, te voy a dar, tenemos algunas preguntas de los asistentes. Bueno, la primera de ellas es, básicamente, ¿qué requisitos tenemos que cumplir para acceder en Madrid al turno de trata de seres humanos? Pues mira, se pide que los letrados tengan más de 5 años de experiencia, que estén en el turno de penal general, en el de violencia de género y en el de extranjería, porque se pide que tengan esa doble formación contenciosa administrativa y esa formación en materia penal. Hay que superar el curso de formación, justo ahora en el mes de marzo hacemos uno, que es un curso
donde intervienen pues, fiscales, policías, trabajadores sociales, psicólogos, abogados, letrados de Constitucional, letrados de ACNUR, de alguna asociación, y superar un examen, sacar más del 70% del examen para poder acceder. Con eso se cumplen los requisitos y se puede acceder al turno. Perfecto. Tenéis información en la página web del Colegio de Abogados. Correcto. Vale, una pregunta, simplemente para aclarar, ¿cuáles son las diferencias entre trata y tráfico de personas? ¿Solo el consentimiento es la línea que lo define? No, no. En el tráfico realmente tengo que traspasar una frontera, si no, no se puede aplicar el 318 bis del Código Penal. En la trata da igual que no haya un traspaso de fronteras, no se puede penar. Realmente esa sería la diferencia fundamental para tipificar por 318 bis o por 177 bis, porque en ambos hay un retorno económico, hay un beneficio y se puede tratar con un ciudadano extranjero. Pero lo importante es el traspaso de frontera. Además, si os fijáis, el 318 bis del Código Penal es el calco del 55 de la Ley de Extranjería, que son el 53, infracción grave de la Ley de Extranjería, que es el favorecimiento de la inmigración ilegal. Es el calco. Por eso ese va dirigido a la inmigración y el otro a la explotación. Pero sobre todo el traspaso de fronteras. No te oigo. Perdona. Mariano, según tu opinión, la abolición de la prostitución o el aumento de las penas para delitos de trata de seres humanos, proxenetismo o corrupción de menores, ¿puede suponer un avance? ¿O en qué consideras que se debe centrar el legislador pues para tratar de solucionar este tema? Bueno, a ver, ahí entramos en un charco muy grande, en un jardín enorme, para que habría que tener un par de horas para discutir. Yo tengo una posición personal, que es la que mantengo desde hace muchos años, y yo soy abolicionista. Pero soy abolicionista porque además entiendo que el sistema prostitucional no es susceptible de ser regulado. Países como Alemania, que tienen regulada la prostitución, no tienen menos casos de trata. Entonces, se dan supuestos todavía porque además existiendo mucha demanda, necesitas mucha oferta. Y la oferta no, en la prostitución en concreto no es algo que surja de manera natural. Yo no he escuchado a nadie que sea de pequeñita y diga, pues me gustaría dedicarme a la prostitución. No parece lo más... Pero yo creo que la persecución del delito está bien establecida. Pues, de momento yo mejoraría lo que os he dicho, tipos más abiertos en el 177, en los actos 3 en concreto, pero hace falta abordar el tema de la prostitución, yo creo, desde las instituciones de una manera más seria. Lo que pasa es que como no hay una idea clara, ni siquiera hay un posicionamiento como hay en todo lo demás de izquierda a derecha. Te puedes encontrar alguien de derechas que es abolicionista y te puedes encontrar alguien de izquierdas que es abolicionista. Hoy mismo la manifestación del 8 de marzo ha sufrido una división. Bifurcación. Y en concreto con el tema de que el feminismo más digamos, más tradicional es abolicionista y el feminismo más nuevo, el neofeminismo, a lo mejor es más reglamentarista. Pero algunos sectores, ni siquiera todo el feminismo, el neofeminismo es reglamentarista. Entonces, yo creo que por eso nadie aborda eso. Bueno, nos pregunta una compañera también, ¿por qué hay más casos de trata? ¿Por razón de los medios, es decir, pues el medio de la violencia, la intimidación, el engaño, o el que se realiza simplemente por el ánimo de lucro? Y luego, a ver qué nos dice, perdona. Vale, el 177 bis, apartado 11, ¿es considerado una excusa absolutoria? Sí. Vale. Y respecto a los casos. Vale. Y respecto a por dónde hay más casos, por el digamos por el medio de la violencia, la intimidación, o sencillamente por el ánimo de lucro, digamos el engaño Por el engaño. Ahora entiendo la pregunta. Vale. Si se Claro. suelen dar.
no hay una estadística sobre eso, como no lo hay sobre nada. A mí, mi experiencia particular me dice que muchos de los casos, cuando hay una situación de pobreza de base, es por un engaño primigenio de que se puede ejercer la prostitución y ganar un dinero, aunque luego son explotadas. Los casos, a lo mejor, en los que se producen por enamoramiento y tal, son menores por cuanto te puedes traer menos personas. En cuanto tienes una novia aquí, si tienes otras dos, pues se van a dar cuenta. Aunque yo he visto, por ejemplo, proxenetas con 2 o 3 novias y ellas competir por ver quién sacaba más dinero dentro de esa idea del enamoramiento y de que hay que mantenerlo. Pero yo creo que probablemente haya más por necesidad económica que por el otro tipo. Vamos ya un poquito con las últimas preguntas. A consecuencia de la invasión de Ucrania, se prevé pues, una balanza de personas que vayan a solicitar asilo o refugio. Cabe esperar también que se produzca un mayor tráfico de personas y, por ende, también de trata de mujeres que por necesidad necesiten huir del país. Sí, lo bueno, vamos a ver, es que el sistema español lo que va a hacer con el tema de Ucrania es meterlos por una vía especial y que no entren por el procedimiento de asilo, ¿vale? Les va a conseguir una vía como hizo con el tema sirio y no entrar en un procedoso procedimiento de asilo largo, 2 años y estar en una situación inalvis. Van a tener un procedimiento, como os decía, la semana pasada ya se dictaron las instrucciones, las tenéis colgadas en internet, las podéis ver, donde ya se habla de la regularización. Eso me hace pensar que será más difícil que las mafias puedan actuar porque si tú les pones medios para regularizarse, nadie intenta irse por el camino oscuro. Problema, pues que muchas veces las víctimas no tienen capacidad de elegir, incluso van a ser engañadas. Os ponía el ejemplo de lo que decía la representante de ACNUR esta mañana. A mí me preocupa un señor con una furgoneta blanca en la frontera en Polonia cogiendo chicas de 20 años y diciendo no os preocupéis que vais a venir a mi casa y todo va a ser maravilloso, porque no sé dónde van a acabar esas chicas. Y os digo, siempre ha pasado históricamente que cuando ha habido países que han tenido un problema interno o externo como este, de un ataque y tal, las víctimas han sido las primeras en movilizarse porque eran seleccionadas. Entonces, si van buscando unas mujeres con unas características de edad, de complexión, de estatura, de estética, y dicen, oye, tienes o una cola de 2 horas o puedes entrar por aquí porque te voy a llevar yo y vas a venir rapidito. Pues yo creo que lo van a fomentar. Y estoy convencido de que ya están allí, ya están seleccionando mujeres, estoy convencido. Mariano, ya la última pregunta, o nos quedaríamos contigo, vamos, más de una hora. Sencillamente ya un poquito, enfocándonos un poco en los menores de edad también. ¿Qué nos puedes decir acerca de los menores de edad? ¿Se dan muchos casos de trata de niñas menores de edad aquí en España, por ejemplo? Se estaban dando últimamente más, ¿vale? En el tema de la prostitución, pero sobre todo a donde se estaban dirigiendo los últimos años era en el tema de mendicidad. Menores que eran o comprados o alquilados a sus familias con fines de mendicidad y se traían a ciudades, a pueblos, a caminos para intentar que esos niños consiguiesen dinero. Con el tema de la explotación sexual se han dado casos, yo hablando con la policía me comentaban algunos, pero como los problemas de determinación de la edad son complicados, siempre lo han sido en extranjería, se dan situaciones que no sabes realmente. Tú por cómo es la persona te puedes imaginar que es menor de edad, pero no puedes llegar a probarlo. Menores asiáticas, menores africanas que se han desarrollado muy pronto y pueden parecer que tienen 18, 19 años y son chicas de 15, 16. Sí que se da, pero es complicado la determinación. Mariano, muchísimas gracias por esta sesión. La verdad que ha sido un placer tenerte hoy con nosotros y abrir esta primera jornada
en un día tan especial como es el Día de la Mujer. Mira, simplemente el Congreso, para todos los asistentes, el Congreso continúa. Tenemos, nada más, la siguiente sesión va a ser básicamente cómo vamos a tratar el procedimiento de secuestro internacional de menores, al que os animamos que os apuntéis. Os hemos dejado en el chat información. Tenéis a vuestra disposición la propia página web del Congreso de AJA Madrid, Congreso AJA Madrid, para que veáis el resto de las sesiones que tenemos toda esta semana. Y nada, simplemente quiero darte una última palabra, Mariano, para que puedas despedir esta sesión, y por parte de la agrupación de los jóvenes abogados queremos darte las gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Pues de nuevo, muchísimas gracias por haberme invitado. Una pena, quizá cuando acabemos, finiquitemos ya toda esta pandemia, podamos vernos. Me gustan mucho más las charlas tete a tete y ver a la gente y poder interactuar, pero aún así os agradezco mucho que me hayáis dado voz y os deseo que disfrutéis muchísimo de lo que os queda de congreso y que aprendáis mucho. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.